Manuel Martínez Novillo es licenciado en Filosofía por la UNT y máster en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York, docente universitario e investigador doctoral del CONICET. Vive en Tucumán y es amante del rock y la poesía. De hecho, escribió 2 libros de este género. Bueno, bienvenido Manu a un nuevo capítulo de Panchilata. Gracias por acercarte al IP Cowork. El IP queda en el Camino del Sirga y Federico Rossi. Gracias también al espacio por dejar que Panchilata suceda. Yo gracias a vos por invitarme y la verdad gracias por hacerme conocer el lugar que no lo conocía y que está muy agradable. Bueno, buenísimo. Entrando de lleno, la idea es arrancar por vos, por tu historia. Y en lo personal conozco pocas personas que se dediquen a la filosofía, que se le animen a la filosofía. Y si bien sé que vos tenés temas puntuales, en algún punto hacés filosofía. ¿Te sentís un filósofo? A ver, creo que la pregunta sería más... yo siento, en realidad tengo la sensación de que más bien tengo una relación con la escritura. O sea, siento que más bien creo que todo lo que pienso lo tengo que terminar poniendo por escrito para terminar de entender qué es lo que pienso. De una. La escritura me parece que es una parte íntegra del pensar. Digamos. Sí. Es algo que no pienso solamente yo, está presente en el pensamiento de varios filósofos, de Hannah Arendt principalmente, pero es decir, me pasa a mí que no sé qué estoy pensando del todo hasta que lo escribo. De una. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Sobre cualquier tema que me pasa eso. Si tiene que ver algo que tiene que ver con la filosofía, algo que tiene que ver con la política, algo que tiene que ver con la literatura, con el cine, con el arte. Con lo personal también, yo hago journaling en la mañana. No tanto, antes metía 7:30 de la mañana, 8, 3 hojitas. Mira. ¿Vos lo usás para lo personal también? Sí, o sea... ¿O es más para el No, pensamiento sí, abstracto? no, también, sin duda. O sea, me parece que... sí, creo que... O sea, muchas cosas que pienso en general parten de lo personal, además, me parece. O sea, Sí. quiero decir... Tiendo a pensar la escritura como algo que sí parte de algo que me pasa a mí. O sea, que al fin y al cabo escribir sí es terminar de descifrar lo que yo pienso sobre el tema. Y que de alguna manera está relacionado con lo personal. O sea, con lo personal en el término de los biográficos, si querés. O sea, si lo estamos pensando con lo autobiográfico. O sea, para escribir un ensayo filosófico creo que uno parte de algo necesariamente que es un interés que probablemente sí tiene raíces biográficas, digamos. Aunque no se termine ahí, ¿no? Cuando decís biográfica, por ahí para los que no Sí. te siguen, es de lo personal, de la Exactamente. bio de uno, digamos. Sí, capaz que lo utilizo en el sentido de decir, porque personal uno puede decir muchas cosas, o sea, quiere decir, en el plano de la subjetividad, de lo que a nosotros nos importa, hay muchas cosas Sí. que no son necesariamente hacen nuestra biografía, digamos. Entonces decía a los hechos de nuestra vida, ¿me entendés? Entonces, es como que simplemente la distinción es decir, bueno, por un lado tenemos como lo biográfico, probablemente lo que me pasa a mí hoy, los hechos que yo puedo narrar hoy en día, por Sí. ejemplo. Me he despertado, he hecho tal cosa, he hecho tal otra. Y después hay una serie de intereses que también hacen a mi vida, que son personales, digamos, pero que quizá uno no los pondría dentro de lo exactamente biográfico. Pero lo que voy al fin y al cabo es lo siguiente. O sea, pensar sobre un tema, a mí me pasa, es muchas veces relacionarlo con algo que me importa a mí personalmente. Entonces, a ver, en el sentido de que si no me importara personalmente no tendría como el impulso de escribirlo, ¿me entendés? Claro. O no tendría energía para escribirlo. No tendría energía, no tendría la intención. O sea que al final del día tu ejercicio de conectarte con la filosofía es eso. El simple hecho, digamos, para el que nos está viendo y no ha tenido la oportunidad de pensarlo así, es el ejercicio de escribir sobre lo que te pasa. La verdad que Sobre ciertos temas Sí, generales, creo que abstractos, la verdad ¿no? que en alguna forma me parece una buena forma de ponerlo, sí. O sea, escribir sobre o sea, el ejercicio de la filosofía en un sentido, sí, me parece una buena forma de definirlo. Escribir sobre lo que me pasa. Escribir subrayando bastante la palabra escribir en ese sentido. De una. Porque siento que si no lo escribo es como si no lo estuviera terminando de pensar. Claro. ¿Y qué onda vos con la lectura? Porque mi prejuicio es que en este momento en donde tenemos sobreestímulos, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok incluso, ¿no? Digamos, los centennial, nosotros esto de acá cortamos pesetas y lo llevamos a TikTok. No compite la lectura, digamos. Hay un problema con el leer, o yo lo veo como personal, digamos, tengo que forzarme a tener unos espacios donde yo me termine un libro.
¿Cómo lo vivís vos o cómo lo ves con tus pares? Digamos, seguramente tenés, por eso digo que es un prejuicio, tenés mucho más incorporado el hábito de la lectura que el resto de los cristianos que te rodean. Quizá, o sea, a ver, en ese sentido es como... A ver. ¿Qué te ha pasado a vos para que lo tengas sí. en última instancia? Sí, hay varias respuestas para eso, digamos. Creo que una sería, por el lado de lo que me pasa a mí con la lectura, por el lado personal. Sí. Diría dos cosas sobre eso. Yo soy una persona que me gusta leer y me gusta leer de muchas cosas. O sea, de muchos temas diferentes. O sea, que es algo que en un punto es bueno, pienso yo, es positivo, pero en algunos ámbitos es un problema, sobre todo en el ámbito académico, que al fin y al cabo es lo que yo me dedico, digamos, que son ámbitos especializados, cada vez más especializados. Entonces, bueno, a mí me pasa personalmente que soy una persona con intereses variados, que leo literatura, que leo poesía, que leo filosofía, que leo política, que también me interesan los deportes, que también me interesa la historia en general, la historia de... Una curiosidad innata fuerte. Tengo curiosidad para muchas cosas. Tengo que intentar usar eso como una herramienta más también para la especialización en el ámbito académico. Entonces, bueno, eso es una tensión. Eso por un lado. Yo creo que la lectura la lectura buena, la lectura verdadera, la lectura que te aporta algo para tu forma de ver el mundo, sí tiene que estar vinculado con un entusiasmo. O sea, sí te tiene que producir entusiasmo. O sea, eso es algo que yo he aprendido y que lo sigo haciendo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando algo te entusiasma leyendo, continúa leyéndolo. Claro. O sea... Como decís, bueno, si no estás tan pegado con la lectura, arranca por lo que te entusiasma. Exactamente, absolutamente. Entonces, en ese mismo sentido, lo que diría es lo siguiente. Yo también en mi vida he estado muchas veces luchando con la idea de, no, pero hay libros que sí tenés que leer. Claro. Hay libros que tenés que leer. Está bien, es cierto que hay libros que son muy importantes y que es bueno leerlo, porque verdaderamente sí son importantes y tienen mucho para decirte. Ahora bien, quizá la primera vez que te acercas a esos libros no te entusiasmas. Entonces, vuelve a lo que te entusiasma y eventualmente vas a dar la vuelta hacia eso. Y vas a llegar ahí, digamos. Sí, entonces, no quiere decir que no haya momentos en que la lectura no sea esforzada, ¿no? Sino que me parece que hay que aprender a disfrutar de esos esfuerzos. O sea, y eso es una práctica. O sea, sí es una práctica. Ahora, sobre el tema de el mundo, o sea, en el mundo, digamos, de la comunicación instantánea y de redes sociales, mirá, yo no tengo grandes respuestas porque sociológicamente no lo sé. Claro. Pero es un hecho que en el mundo se ha democratizado muchas cosas, digamos. Sí. O sea, que los libros circulan más, que hay más formas de leerlos, que hay más soporte donde leerlo, que es más barato en general. Sí, eso tendrá una repercusión en el tipo de lectura que se hace, probablemente. Probablemente, quizá se lea de manera más superficial, quizá. O sea, de vuelta, no tengo yo las herramientas para juzgarlo, pero lo que sí digo es que yo también utilizo esas herramientas. O sea, por ejemplo, yo utilizo los audiolibros, utilizo PDF, utilizo, digamos, me sirven para buscar cosas. Prefiero leer el libro impreso, pero las utilizo, ¿me entendés? De una u otra manera colaboran. Colaboran. Suman, sí. Suman y complementan. Y cambiándote un poquito de tema, porque nosotros siempre hablamos de las becas, del irse afuera, el volver y demás, ¿no? Porque además es algo que está latente en nuestra generación. Sí. Como tucumanos y como argentinos. Vos has tenido la posibilidad de hacer un máster en ciencia política, si no me equivoco, en la Universidad de Nueva York. ¿Qué onda ese camino? ¿Qué onda ese camino cuando lo decidiste, cuando te determinaste, cuando postulaste? ¿Y qué onda el camino de vivir en Manhattan o cerca de Manhattan y vivir en San Miguel de Tucumán? Sin duda una gran experiencia que a cualquiera que la desee tener se le recomiendo que lo intente hacer, digamos. Eso en primera medida, sin duda, las personas que me lo preguntan se lo recomiendo, digamos. O sea, quizá para hablar un poco del tema actual, digamos, de los argentinos en relación a irse, como para sacarnos ese tema, es un tema que sin duda me produce mucha tristeza a mí, porque sí he recibido muchas preguntas de gente diciendo cómo se vive afuera y cómo se vive mejor, se vive peor,
¿por qué te has vuelto, por ejemplo? Que también es algo que vale la pena responder. Re. Yo creo, algo que sí respondería es, si lo querés intentar hacer, vale la pena que lo intentes hacer, digamos. O sea, la Argentina está acá y va a seguir estando acá, digamos. Entonces, más allá de que a mí me produzca tristeza que mucha gente se quiera ir del país, vale la pena intentarlo, digamos. O sea, nunca lo desalentaría que intenten hacer algo afuera porque pueden pasar cosas buenas, digamos. A mí, de hecho, me pasó cosas buenas. Para mí, aplicar la beca Fulbright fue un camino raro, digamos, porque yo soy licenciado en filosofía y terminé mi carrera de filosofía creyendo que me iba a dedicar a algo más relacionado propiamente a una de las ramas de la filosofía más técnicamente filosófica, propiamente, digamos, de epistemología. Y terminé yéndome, de hecho, apliqué a una beca con esos temas, no me fue bien, y ahora me parece que una suerte, digamos, porque terminé cambiando y yéndome, mediando acercarme a la Facultad de Derecho y entrando a la ciencia política, aplicando a la beca Fulbright para estudiar en Estados Unidos. Y apliqué sobre todo leyendo a un autor, he leído a varios, pero inspirado mucho en Adam Przeworski, que es profesor de NYU, ya está jubilado, porque cuando yo estaba se jubiló. Que ha sido medio mentor tuyo, ¿no? Ha sido un poco, así digamos, yo lo he tenido como profesor, ha sido muy cercano es muy amigo y muy cercano del que fue mi propio director de tesis, porque él ya estaba jubilándose en el momento que yo estaba, pero daba clases todavía. Y para mí, bueno, fue como un viaje muy importante en muchos sentidos, digamos, estar en Nueva York, porque fue un cambio de disciplina en un punto mucho más grande del que yo me imaginaba que iba a ser. Yo, para ser totalmente sincero, no tenía tan claro cuán cambio de disciplina era para mí pasar de la filosofía a la ciencia política. Entonces, para mí el primer año fue bien difícil. Claro. A readaptarte a eso. Sí, a eso académicamente nuevo. académicamente Habla en inglés difícil. todo el día, estudio en inglés todo el tiempo. Totalmente, o sea, era cambiar de disciplina en otra educación, en otro idioma y en otro, bueno, y en un nivel alto, digamos. Y académicamente fue muy fructífero. Y además fue, de hecho, para mí una reconexión una primera conexión, te diría, de hecho, con el ámbito académico que yo no sabía, de hecho, que lo tenía. Era como que yo me fui de aquí medio peleado con el ámbito académico, creyendo que me iba a dedicar a otra cosa. Y en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, me di cuenta que yo tenía un camino dentro de la academia de algo que yo sí podía hacer y que sí me gustaba. De una. O sea, no quiero hacer una crítica con esto a la Academia Argentina para nada, porque de hecho ahora, de vuelta, veo que yo no lo veía ese camino, digamos que sí está. Que hay una beta ahí que te gusta de la vocación, más desde lo que disfrutás, que le has podido encontrar el gustito en esa experiencia. Sí. Y de ahí como experiencia, obviamente que hay mucho para decir, digamos. Y vivir en la ciudad de Nueva York, que es obviamente genial. Yo no viví en Manhattan, la Universidad de Nueva York está en Manhattan, yo viví en Brooklyn. Y bueno, yo no he vivido en otra ciudad más allá de San Miguel de Tucumán y Nueva York, entonces es como que, bueno, básicamente he vivido en esas dos ciudades y es singular. Y nada, o sea, quiero decir, vale la pena probar eso, vale la pena probar vivir en otro lugar un tiempo. De una. Y ya adentrándonos un poco más a lo que nos compete, vos me has regalado, por así decirlo, en una charla que hemos tenido más política, un término que resume un poco la situación de Tucumán en términos estructurales, que es que nuestra democracia está erosionada. Sí. ¿Cómo lo describirías a eso? La erosión democrática es un término o sea, es uno de una serie de términos que están muy en boga en este momento en la literatura politológica, que no son necesariamente nuevos, pero que están muy de moda en este momento, que es esencialmente la idea de que hay líderes con pretensiones hegemónicas que cuando llegan al poder debilitan las posibilidades que tiene el sistema democrático de ponerle frenos a su poder. O sea, es decir, líderes que intentan básicamente hacer lo que se les plazca en el poder y a través de las mismas instituciones y a través del uso mismo del poder van erosionando justamente o van debilitando las herramientas que tienen sus rivales políticos para limitarlos. ¿Y eso ha pasado en Tucumán? Eso está pasando en Tucumán y ha venido pasando hace varios años, digamos. ¿Varios años cuánto? Yo creo que, digamos, si uno podría poner una fecha muy clara, seguramente es la Constitución del 2006, digamos. O sea, creo que
que la Constitución del 2006 es un momento en el que hay una... La Constitución, el paso de la Constitución de 2006, aprobada por el alperovichismo, digamos, con una mayoría muy grande y con mucho mandato popular, digamos, si se quiere, o por lo menos con mucho apoyo popular, no necesariamente el mandato de hacer esa Constitución. Legitimidad, todos los tucumanos salieron de ahí creyendo que eso era una buena Constitución. Sí, y que él o la tenía, mayoría. y que sobre todo el gobernador y la mayoría del gobernador tenía el derecho de hacerla y tenía la posibilidad de hacerlo. Y lo hicieron, digamos. O sea, y ellos pasaron una Constitución que en la que básicamente tienen muy poco freno, o sea, hay muy poco freno político para los rivales políticos. O sea, es decir, es una gran erosión de las posibilidades de los rivales políticos de limitar el poder. ¿Cuáles han sido esos principales mecanismos que se han escrito ahí? Para mí el principal de todos es el referido y el que más me preocupa a mí, digamos, en general, es el referido al sistema electoral. Porque en un sistema de freno y contrapeso, esto capaz que vale la pena como aclararlo un poco, en un sistema de freno y contrapeso, la idea, la noción, digamos, la idea de la lógica es que hay distintas oficinas del poder, no solamente los poderes, o sea, no solamente la idea solamente de la división de poderes como el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, sino que incluso la lógica misma de todo el sistema es que el poder está dividido en distintas oficinas y que incluso hacia adentro de los mismos poderes, dentro de la misma legislatura, las bancadas diferentes uno se puede frenar uno al otro, uno le puede dar quórum al otro, le puede quitar el quórum, uno puede hacer un dictamen en comisión en contra, uno tiene muchas formas de expresar una limitación y de producir una especie de amenaza, en el buen sentido, digamos, una amenaza política de que yo puedo ejercer cierto freno a lo que vos tenés. Ahí te frenos simplemente para parafrasear en modo panchilata, ¿qué es esto que estamos hablando de los frenos y los contrapesos, ¿no? Que es que cuando se empieza a escribir qué es esta democracia con votación y demás, se diseñan el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y un montón de mecanismos en el medio para que se limiten entre sí, digamos, ¿no? Entonces vos lo que nos estás diciendo, como para volver a conectar con la Constitución del 2005, es que el sistema electoral le han hecho alguito, que ahora nos vas a explicar mejor, que ha hecho que esos principales mecanismos, entre esos principales contrapesos entre el judicial, el legislativo y el ejecutivo, más otros millones de mecanismos más, esté medio flojelis. Sí, exactamente. O sea, la principal idea que tenía James Madison, que es el padre de la democracia de los Estados Unidos, cuando pensó, no es una idea original de él, los frenos y contrapesos, pero es una idea que él de alguna manera introdujo dentro de la Constitución de los Estados Unidos, lo que más le preocupaba era que un líder tiránico pueda hacerse del poder. Entonces, ¿cuál es el último freno que hay para cuando un líder tiránico llega al poder? El último freno que hay es justamente el voto popular. O sea, es el último freno que tiene el sistema de frenos y contrapesos. El último freno que hay es el voto popular. O sea, el que vos le decís al líder, bueno, en este momento yo voto en contra y vos te vas de la oficina. Entonces, cuando los demás frenos ya no funcionan, cuando ya vos has conseguido la mayoría en la legislatura, cuando vos ya tenés los jueces puestos, cuando ya no hay nadie que tenga suficiente fuerza como para frenarte nada de lo que vos hagas, el último que queda es el electoral. El pueblo. Claro, los votantes. Los votantes, el electorado, el pueblo, los ciudadanos. Esa fuerza que tiene el freno electoral es algo que por ahí nosotros, yo considero que nosotros como sociedad no somos capaces de dimensionar cuán importante todavía es. O sea, yo siempre soy una persona que rivaliza cuando la gente menosprecia el voto. El hecho de que nosotros, en una sociedad plural, seamos capaces de votar y sacar del poder a la persona con más poder de todo un país y que esa persona tenga que irse pacíficamente a su casa, es como el acto democrático más importante que existe. Entonces, debilitar ese sistema y ese freno es a la vez el crimen democrático más grande que existe. El crimen democrático que hemos generado en la Constitución del 2005. Y y hay algún ejercicio, si viene un periodista de Estados Unidos
O un joven de Estados Unidos, no digo ni un periodista, un joven de Estados Unidos, un centennial como el tucumano que nos está escuchando, pero de Estados Unidos, y le tuvieras que explicar qué es ese sistema de acople, ¿cómo Sí. se lo explicaría? Mira, el Que sistema hemos de hecho los acoples, tucumanos en 2005. el sistema de acople es básicamente una respuesta, digamos, una interpretación de un artículo de la Constitución que permite que a la boleta o a la lista de gobernador se le pueda, que la lista de gobernador pueda tener más de un candidato a legislador. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Dame un segundo. Pero va bien igual ahí, ¿eh? Sí. El acople es una interpretación que se hizo de un artículo de la Constitución de Tucumán, de esa Constitución del 2006, que le permite a más de una lista de legisladores, a dos listas de legisladores distintos, tener el mismo candidato a gobernador. Es decir, vos sos candidato por una lista Sí. a legisladora, yo soy candidato por otra lista a legislador, y los dos somos de partidos diferentes, tenemos boletas diferentes y los dos podemos poner el mismo candidato a gobernador. También pueden hacerlo los candidatos a concejales, a intendente, en la misma lógica. Pero básicamente eso es acoplarse. Entonces la Constitución permitía que se pueda hacer eso, que un candidato a gobernador pueda tener varias listas de legisladores. Entonces vos tenés un candidato a gobernador y nosotros dos somos candidatos a legisladores y tenemos el mismo candidato a gobernador en nuestra lista. Y así, indefinidamente. O sea, puede hacerlo todas las veces. No hay límites. No hay límites. La Constitución no pone ningún límite, por lo tanto no hay límite. Perdón, podría haber límites, ese es un tema aparte. La Constitución no los pone. Por lo tanto, nadie se puso en la tarea de hacerlo. Es una pregunta aparte. Sí. Ahora bien, eso produce y produjo en las elecciones tucumanas que haya candidatos a gobernadores que tengan 30 listas de legisladores. O sea, pasó mucho en el 2015, que hubo los dos principales candidatos tenían más o menos 30 o más de 30 listas de legisladores. Después del 2015, que fue esa elección trágica de Tucumán, en que se enfrentaron, digamos, que los principales contendientes eran Juan Mansur y José Cano, y que, bueno, terminó siendo una elección en que no sabemos exactamente cómo fue. Probablemente Juan Mansur tenía los votos para ganar, pero no tenemos forma de saber exactamente cuál fue el resultado final. Claro. Porque fue una elección muy irregular, muy complicada, con muchos problemas, bueno, incluso hasta de quema de urna y de mal manejo de la seguridad de las urnas. Se dice que ha tenido hechos fraudulentos, pero que en sí el resultado no ha sido fraude electoral. Algo así es la Exactamente, diferenciación, sí, ¿no? exactamente, sí, claro. Sería una buena forma de ponerlo. Y entre esas cosas estaba el sistema electoral. Entre esas cosas que hacían complicada la elección estaba el sistema de acople, digamos, Sí. entre esas cosas. O sea, ¿qué era eso? Un cuarto oscuro en el que hay, en promedio en la capital, no sé, en la capital, en San Miguel de Tucumán, 130 boletas. Una locura. O sea, 130 papeles puestos en una mesa. Eso, ¿cuál es el principal problema con eso? El principal problema con eso es que la oferta electoral que se constituye a través de partidos políticos sirve también como clarificación. O sea, los partidos políticos funcionan como clarificadores de la oferta electoral. Entre otras cosas, entre miles de cosas que uno tiene que poner en la función de los partidos políticos. Pero una función principal es que las personas, o sea, los ciudadanos cuando vamos a votar, incluso a pesar de que los partidos políticos estén desvirtuados y todo lo que uno quiera decir, que yo a veces no estoy tan de acuerdo con eso, uno no puede negar que las personas, cuando van al cuarto oscuro, ven una boleta y eligen un candidato, y si saben al partido político que pertenecen, ese dato les da una información importante. Que no es lo mismo votar candidato de Juntos por el Cambio que votar candidato del Frente de Todos. Son informaciones que los partidos políticos brindan. Incluso con todo lo que los partidos políticos puedan estar hoy, digamos, representando menos de lo que representaban antes, digamos, Sí. pero siguen representando algo. Ahora, en un sistema en el que vos podés tener 130 boletas en una división de partidos que
El 2015 fue así. Después, en el 2016, el 2019 se hicieron ciertos cambios y hubo menos. Pero hubo en total en Tucumán 77 boletas en el 2017, en el 2019. Que lo mismo es un montón. Es un O sea, si uno montonazo. se pone a pensar en una elección nacional, en la elección nacional uno después de las PASO tiene 5 boletas, más o menos. Antes de las PASO tiene 10, 12. Y ya es mucho 10 y 12. Che, es muchísimo. Acá en Tucumán podemos tener 77, en el mejor de los casos, después de haber tenido en 2015 más de 500 boletas en toda la provincia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Es verdadero las 77 boletas del 2019 representan una diferencia verdadera en la realidad? No. O sea, verdaderamente hay 77 versiones diferentes de interpretar la política de Tucumán, o es lo que yo creo que al final simplemente la forma más crasa de todas de convertir la elección en un negocio, digamos, es simplemente engancharse con un candidato para ver si consigue una banca, en el peor sentido, digamos. Entonces, ¿cuál es el principal problema del sistema acople? Para mí hay muchos, pero el principal es que queda totalmente anulada la clarificación de lo que uno va a elegir Clarísimo. en la... Ha quedado muy claro y ahí vamos a una pregunta más coyuntural Sí. para que todos entiendan, porque uno dice, bueno, ¿y cómo cambio esto? Hay que cambiarlo ya, ¿no? Y digamos, la lectura que yo hago para hacerla simple es, no lo podemos cambiar ya porque eso lo tiene que cambiar una legislatura que en su mayoría está formada por el proyecto político del Frente de Todos o del PJ oficial, y ese PJ oficial es el mismo que con su raciocinio del 2005 eligió para 2016 este sistema electoral, Sí. y estamos ahí como medio en un oxímoron que no salimos más de esta, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta final que me queda antes de pasar a un juego que hacemos siempre es, ¿qué tenemos que hacer? En el corto, en el mediano, pero por sobre todo en el largo plazo, digamos, ¿no? Y ahí, para darle un poco de contexto a la gente donde nos conocemos, nosotros venimos muy de una conversación de todo bien con el 2023, nos importa el 2023, nos importó lo que pasó en los años anteriores, pero entendemos que nos gusta tanto esto y que la vocación nos llama tanto para esto, que queremos probablemente jubilarnos aportándole algo al sistema dentro de 30 años. Y que nos interesan mucho las conversaciones del largo plazo y entendemos que esto es un juego infinito. Pero entonces, con ese contexto de lo que nos conecta del largo plazo, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede cambiar? Sí. Mira, la verdad es que hay varias formas de verlo el asunto. O sea, ¿qué se puede hacer? Yo creo que lo principal que se puede hacer es, en Tucumán hoy en día, a pesar de que suene, digamos, primero, en primera medida lo que digo va a sonar que te estoy contradiciendo en algo que has dicho vos, pero Pero está perfecto, a largo igual plazo, puedes contradecirlo, digamos. pero a largo plazo me parece que sí responde lo que vos decís. O sea, yo creo que hoy en día en Tucumán no sabemos si el último freno electoral, eso que yo he dicho, que el último freno que hay frente al líder hegemónico que ya ha doblegado todos los frenos y que ya no hay forma de controlarlo, el último freno electoral que tenemos en la elección, todavía hoy no sabemos si ese freno todavía está parado, está en pie. O sea, no sabemos si en Tucumán hoy se puede ganar una elección al oficialismo. ¿En qué sentido lo digo? No sabemos si el sistema ya está de tal manera, hecho de tal manera, que algo que quizá vale la pena aclarar, que digamos que en un sistema en el que todo termina siendo quien pone más listas de legisladores, obviamente que el que tiene más dinero para derramar y el que maneja el Estado más grande es el que tiene más posibilidad de ganar, digamos. Entonces, no sabemos si en Tucumán, hoy en este sistema electoral, se puede ganar. Entonces, nos queda probar una vez más. O sea, es muy difícil, y esto lo dicen muchos politólogos, lo han dicho a lo largo del siglo XX, es bien difícil sacar del poder a un líder que ya ha doblegado todo el freno. Es muy difícil porque lo único que te queda es que ese líder decida ponerse freno él mismo. Claro. Entonces, hoy nos queda concentrarnos en intentar hacer una oferta electoral que verdaderamente pueda competir en una elección tan complicada como la elección que es la de Tucumán en el 2023 con el sistema electoral que tenemos. Claro. Que singularmente, quizá esto sea un dato positivo, entre comillas, es que hoy en la Argentina se está debatiendo mucho a ver si se sacan las PASO o no se sacan las PASO.
que sería un problema grande, o sea, sería un que no hiciera paso sería un problema para la oposición a nivel nacional. No insoluble, pero sería un problema. Sí. En Tucumán ya no las tenemos, y ya no tenemos paso, tenemos un sistema electoral que no podría ser peor, entonces en algún sentido las reglas no las pueden cambiar mucho para peor, o sea que ya estamos jugando medio con las peores cartas Claro. y ya las conocemos. Ya no tenemos nada más para perder, básicamente. Exactamente, no tenemos nada más para perder y hay poco que se pueda hacer electoralmente para empeorarlo al escenario. Obviamente siempre se puede hacer algo para estar peor, pero yo no veo y no pareciera haber ideas para hacerlo más difícil dando vuelta en Tucumán. Entonces, bueno, hay que intentar presentar una oferta política que verdaderamente haga fuerza. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Uno puede ganar o puede perder, de todos modos, y puede ser legítima, uno puede perder legítimamente también. Sí. Ahora bien, si uno va y presenta una oferta electoral competitiva y va y está a 2 puntos de ganar y pierde apenas por unos miles de votos, sí, es muy diferente a perder por el 70% de los votos como en su momento se perdía la oposición en Tucumán. Claro. Es muy diferente. Eso es algo que, bueno, hace la competitividad y la importancia. Entonces, bueno, nosotros tenemos que construir una oferta competitiva. O claro. sea, y construir una oferta competitiva para el que no está en política sí, es hacer una oferta de unidad. ¿Para vos o sí, no necesariamente? Sí, sí. O sea, creo que la unidad es muy desafiante en todos lados, pero me parece que en Tucumán pareciera ser especialmente desafiante. Si uno se lo pone en términos, digamos, claro, digamos, en Tucumán pareciera haber 2 candidatos importantes a gobernador, que uno es Roberto Sánchez y el otro es Germán Alfaro. Sí. El diputado por Tucumán, ex intendente de Concepción, y el intendente de San Miguel de Tucumán. O sea, que representan de alguna manera las 2 partes más fuertes de Juntos por el Cambio tucumano, sí, digamos. De la fuerza política que puede generar una alternancia en Tucumán para luego cambiar el sistema de acoples que tenemos. O sea, si uno se pone a pensar, sí, es imposible pensar que Juntos por el Cambio tucumano pudiera competir sin los 2 juntos, sin que los 2 estuvieran en el mismo lugar. Pudieran competir en distintos ámbitos, quizá una parte del radicalismo puede mantener sus lugares, sus intendencias, sin la necesidad de hacer una unidad con la parte del alfarismo. El alfarismo quizá podría mantener su intendencia en San Miguel de Tucumán sin hacer una unidad con el radicalismo. Son opciones, pero sin duda para intentar ganar en la provincia tiene que haber unidad. Y para ir cerrando, si viniera una genia y te concediera un deseo para Tucumán, sabemos que las cosas no suelen pasar así, pero hagamos de cuenta un juego, ¿qué le pedirías para Tucumán? Hay muchas cosas para pedir. Creo que, mira, creo que Tucumán tiene mucho potencial para muchas cosas. O sea, esto puede ser un lugar común, pero siento como que es real. O sea, que es una provincia que uno tiene que hacer algunos ajustes y tiene muchas cosas para dar, digamos. O sea, algo que a escala menor uno también lo puede, o sea, una escala mayor lo puede decir de la Argentina también. Que seamos capaces de que de alguna manera alguien nos despierte un poco la idea de dejar de pensar tanto en lo inmediato y lo nuestro solamente y darnos cuenta que si abandonamos ciertas ventajas o ciertos privilegios, ciertas cosas que nos produce y pensamos un poco más en los demás y en el largo plazo, podemos ayudarnos, nos vamos a ayudar a nosotros mismos más en el futuro, vamos a ayudar a nuestro hijo más. Es como decía, abandonemos ciertas malas mañas que tenemos en muchos ámbitos, porque tenemos mucho más para dar. Que capaz que en el corto plazo nos parezca que perdemos algunas cosas, pero que en el largo plazo vamos a ganar mucho más. Me encanta. ¿Y qué es lo que más te enorgullece de Tucumán? Creo que me parece que Tucumán hay gente. Me parece que Tucumán es una provincia en la que hay mucha potencia creativa. O sea, me parece que hay gente que tiene muchas ideas y que tiene ganas de hacer cosas y que con todo lo difícil que es, dentro de todo las hacemos, digamos.
Y en el mismo sentido de lo que decía antes, digamos, es como que me enorgullece que tengo la sensación de que si uno acomoda unas ciertas cosas, la gente va a crear muchas cosas. Digamos, La potencia creativa La potencia pensada creativa. para el futuro nos va a venir bien. Sí. Y si tuvieras que cambiarle el nombre al ciclo de entrevistas, ¿qué le pondrías? Sí, tengo un tema, los títulos son difíciles. Yo que me dedico a escribir, me cuestan mucho los Puede títulos. ser largo, no hace falta que sea una sola Creo palabra. que... A ver, si me llevo por lo que nosotros hemos estado hablando acá y lo que yo siento como entrevistado, algo así como yo pienso desde Tucumán, o yo pienso sobre Tucumán, punto suspensivo. Algo así, yo pienso sobre Tucumán, punto suspensivo. Me encanta. Tenemos un regalito para vos, porque ya se nos acaba el tiempo y la idea es que lo abras acá en el que te sorprendas, así que te sorprende. Nah, está bueno. No tengo. ¿No tenés mate? No tengo mate y... Porque no sé Y no tomar sé mate si, pará, mucho, y no sé pero... qué te hemos puesto, que viene en la imagen tuya. Soñando Tucumán para Y, transformar. y en la parte y tiene un dibujito ahí adelante. Que no sé si va con vos, o si la queremos en la es una cámara. pluma. Es una pluma. Es una pluma, está muy bien. Para Está muy alguien bueno. que le Muchas gusta gracias. escribir. Muchas gracias. Un aplauso para Manu. Gracias, Manu.